bienvenidos una vez más a estos videotutoriales de matemáticas. El día de hoy vamos a ver lo que son las unidades de volumen. Pero para empezar, ¿qué es esto de volumen? Entonces, nosotros ya habíamos visto que cualquier poliedro es capaz de contener distintos materiales, ya sea en estado sólido o en estado líquido. Entonces, por ejemplo, si voy agregando varios materiales a ese poliedro, podemos saber si tenemos una gran cantidad de esos materiales en estado sólido o tenemos poca cantidad a partir de qué tanto pesa o qué tan ligero es. Entonces eso ya lo vimos anteriormente. Con las unidades de masa podemos determinar si un objeto es muy pesado o es muy ligero. Luego vimos lo que es el líquido. Entonces también observamos que un poliedro es capaz de albergar cualquier líquido, ya que en su interior tiene un espacio hueco. Y entonces vimos las unidades de capacidad, que nos permiten saber la cantidad de líquido que tenemos adentro. Sin embargo, ya hemos visto pues, más o menos cómo darnos una idea del tamaño de ese poliedro a partir de introducirle varios objetos, no importa si son sólidos o líquidos. Sin embargo, lo que no hemos visto es cómo saber si este objeto es muy grande o muy pequeño, pero cuando está vacío, como aquí. O sea, yo cómo puedo saber si este objeto es grande o es pequeño si no tiene nada. Entonces es lo que vamos a determinar hoy. El volumen precisamente nos permite determinar eso, medir este elemento aunque no tenga nada. Porque, por ejemplo, para medir la capacidad, forzosamente necesitamos agregar agua. Y puede que el agua no cubra todo el recipiente, todo el poliedro. Lo mismo con el sólido. Para saber si tenemos muchas cosas sólidas, tenemos que agregarle pues, varios elementos sólidos. Pero si yo quiero, pues si no tengo nada, pues no podría medir el peso. ¿Cuánto pesa? Entonces, a partir de ahí surge el volumen. Entonces, el volumen es una forma de medir el tamaño de los poliedros. Y este se define como el espacio que ocupa cualquier cuerpo geométrico. Eso es el volumen. Entonces, por ejemplo, tenemos aquí esta pequeña figurita chiquita. Observamos que está ocupando muy poco espacio, porque incluso cabe en la palma de mi mano. Pero por ejemplo, este ya es más grande, está ocupando más espacio en esta parte, en esta región. Entonces eso es lo que mide el volumen. Mide si ocupa muy poco o muchísimo espacio algún cuerpo geométrico. Entonces eso es el volumen. Volumen es el espacio que ocupa cualquier sólido o cualquier cuerpo geométrico. Entonces, sus unidades son con rojo. Son metros cúbicos o metros a la 3. Entonces, vamos a escribirlo aquí. Metro cúbico. Ahorita vamos a ver qué significa eso de metro cúbico. Entonces, estas son las unidades principales del volumen. Y a partir de ahí, pues tiene todos sus múltiplos y todos sus submúltiplos. Entonces, metro a la 3, observen este exponente. Es 3. Quiere decir que el volumen lo utilizamos para determinar el espacio que ocupan objetos de 3 dimensiones, como son la base, la altura y la profundidad. Entonces, estas son las 3 dimensiones que debe de tener un cuerpo para poder calcularle su volumen. Por ejemplo, las figuras planas, como esta, algo así, no pueden tener volumen puesto que nada más poseen 2 dimensiones.
la base y la altura. Entonces por eso las unidades de las figuras planas son los metros cuadrados, porque aquí este 2 quiere decir que para calcular esta figura nada más necesitamos de 2 dimensiones, o el otro caso son con las líneas. Tampoco pueden poseer volumen, puesto que nada más medimos la longitud y sus unidades son metros, que nos indican que nada más tiene una dimensión. Entonces eso es lo que nos quieren decir los exponentes. En la longitud, una dimensión; en el área, que para el área necesitamos que los elementos tengan 2 dimensiones; y en el volumen, que para poder calcularlo necesitamos que los elementos geométricos posean estas 3 dimensiones. Eso es lo que nos quiere decir el exponente de cada elemento. Entonces, dejen saltar el borrador. Ahora, haciendo otra analogía, cuando vimos figuras planas, nosotros aprendimos a calcular su área. Y nosotros entendimos que el área es la región que ocupa esa figura en cualquier plano. En este caso el pizarrón. Queremos saber si esa figura ocupa mucho espacio o no ocupa casi nada de espacio en el pizarrón. Algo similar ocurre con el volumen, nada más que ahora en vez de ser el pizarrón, pues es aquí en el espacio. O sea, saber qué tanto espacio ocupa. Pues por ejemplo, lo metemos en una bolsa, va a ocupar muchísimo más espacio que este. Y con este concepto de volumen ya no necesitamos introducirle cosas al cuerpo geométrico para saber si ocupa mucho o poco espacio. También para saber si es muy grande o muy pequeño. Entre mayor sea el volumen, más espacio va a ocupar y por lo tanto va a ser una figura más grande. Y entonces, como les había comentado, también existen sus múltiplos y sus submúltiplos. Entonces vamos a escribirlos aquí. La unidad es el metro cúbico. Y bueno, pues es igual a 1. Esta es la unidad principal. Entonces, por lo general yo siempre empiezo con los múltiplos, pero ahora voy a empezar con los submúltiplos. Ahorita vamos a ver por qué. Entonces, recordemos todos los prefijos que hemos visto, que por ejemplo con el gramo el decigramo, con el litro el decilitro, con un metro normal el decímetro. Entonces vamos a utilizar los mismos submúltiplos. Antes del metro cuadrado, del metro cúbico, una unidad más pequeña es el decímetro cúbico. Y ese se abrevia con una D minúscula y una M que tiene el exponente a la 3. Y ahora, ¿ya cuánto equivale un decímetro cúbico? Entonces tenemos esta figura, aquí está. Esto es a lo que equivale un decímetro cúbico. Ahora, pues si se les enseño así en video, pues como se ve más pequeño, pues no van a conocer su tamaño real. Entonces para esto les sugiero que descarguen e impriman los archivos que están en la descripción de este video. Entonces van a armar esos archivos. Bueno, son 6 cubos grandes. Yo aquí estoy usando 5 para que puedan ver por dentro, pero pueden utilizar los 6. Entonces, ¿cómo los van a armar? Pues simplemente van a pegar, van a doblar esta pestaña que está así como rayada. Ya a partir de esta pestaña van a ir pegando todos los cuadrados hasta que tengan este cubo. Entonces, bueno, ya se los comenté. Habíamos visto anteriormente que esta figura de 6 caras, en donde todas son iguales tanto en forma como en tamaño, ya que tiene forma de cuadrado, se le llama hexaedro o se conoce comúnmente como cubo.
Entonces, bueno, si quieren pueden pausar el video para que hagan esta figura. No importa si les queda un poquito chueca. De hecho, creo que a mí sí me quedó un poquito chueca. Ahorita no vamos a ver figuras de manera exacta. Nada más con que tengan una forma aproximada va a ser más que suficiente. Esto más que nada para que se den una idea de a cuánto equivale un decímetro cúbico. Entonces pueden pausar el video y pues armar esta figura, y ya que la tengan lista ya lo pueden despausar. Entonces, ya que tienen su cubo, todo esto es a lo que equivale un decímetro cúbico, que bueno, se abrevia así: D minúscula M y a la 3. Entonces, ¿por qué decimos que es un decímetro cúbico? Tomamos esta esquina, o la que ustedes quieran, como referencia. Entonces habíamos visto que anteriormente pues en esta esquina teníamos un ángulo triedro, porque en esa esquina se juntan 3 planos. Entonces observamos las rectas que salen de esa esquina: 1, 2 y 3, que corresponden pues a cada una de las dimensiones: la base, la altura y la profundidad. Entonces, cada una de estas rectas que unen a 2 planos, por ejemplo este y este, anteriormente les habíamos nombrado aristas. Entonces, cada una de las aristas, de las 3 aristas, mide un decímetro. Entonces, un decímetro cúbico equivale a un cubo como este, en donde todas sus aristas miden un decímetro. Esa es la definición de decímetro cúbico: un cubo en donde todas sus aristas miden un decímetro. Y eso es a lo que equivale. Entonces, ¿qué más podemos decir? Bueno, cúbico. No sé si anteriormente les decía que cualquier número elevado a la 3, por ejemplo 5 a la 3, comúnmente se decía como 5 al cubo. 8 a la 3 se decía como 8 al cubo. 9 a la 3 se decía 9 al cubo. La pregunta es ¿por qué? Y ahora ya lo saben, porque surge a partir de esto. A la 3 es como si tuviéramos un valor al cubo, como si estuviéramos trabajando con un cubo. Entonces, por esa razón decimos que estos números se elevan a la 3. Más adelante ya lo vamos a detalle. Pero bueno, este 3, como ustedes pueden observar, está relacionado con un cubo, que es una de las unidades de volumen. Posteriormente tenemos otra, que es el centímetro cúbico. Entonces, aquí tenemos que se abrevia así: centímetro cúbico. Y ahora, un centímetro cúbico, si se dan cuenta, en ese archivo hay otra plantilla que es más fácil de armar. Un centímetro cúbico equivale a esto: a un cubo en donde cada una de sus aristas mide un centímetro. Entonces ya se van dando una idea de todo esto. Un metro cúbico equivale, borro esto, equivale a un cubo en donde todas sus aristas miden un metro. Así como por ejemplo el decímetro cúbico o este cubito, cada una de sus aristas, esta y esta, miden un centímetro. Así va a ocurrir con todas las demás unidades. Por esa razón decidí empezar con el decímetro cúbico y centímetro cúbico, para que tuvieran una idea. Porque por ejemplo, metro cúbico va a ser un cubo así, muy enorme. Entonces si quieren pueden hacerlo, pero van a necesitar muchísimo material, porque va a ser un cubo en donde cada una de sus aristas va a medir un metro. Eso es un metro cúbico. O sea, sería un cubo por aquí de enorme así.
y pues ese no se los puedo enseñar, y aparte pues sí sería mucho material para hacerlo. Entonces eso es a lo que equivale un metro cúbico, y a partir de ahí ya podemos empezar con los, ahora sí, múltiplos y submúltiplos. Entonces todas las demás unidades van a ser igual, van a ser cubos, en donde, bueno, dependiendo de lo que diga el nombre, cada una de las aristas va a medir algo diferente. Y bueno, a partir de, entonces, ese cubo es la unidad básica, porque por ejemplo, en este caso, cualquier cuerpo geométrico lo podemos rellenar con esos cubitos, como aquí. A ver si se ve, acá está el cubo más pequeño. Ahí está. Entonces, esa es la idea de esta unidad, en donde se está utilizando varios cubos como base. Cualquier poliedro, cualquier cuerpo redondo, cualquier elemento geométrico de 3 dimensiones, lo podemos medir a partir de contar la cantidad de cubos que caben adentro. Eso ya dependiendo del tamaño, porque por ejemplo para este cubo pues necesitamos cubos más pequeños, o para algo ya muy grande necesitamos cubos más grandes. Ahora, posteriormente tenemos el milímetro cúbico. Se abrevia así y es la misma definición. Un milímetro cúbico es un cubo tan pequeño que cada, parecido a este, pero en cada una de sus aristas va a medir únicamente 1 milímetro. Entonces estos son los submúltiplos. Los submúltiplos. Ahora vamos con los múltiplos. Va a ocurrir algo similar. Entonces empezamos con el decámetro cúbico. Y se abrevia así: de m a la 3. Y esto quiere decir que vamos a tener ya cubos gigantescos, un cubo muy grande, en donde cada una de sus aristas va a medir un decámetro, es decir, 10 metros. Posteriormente tenemos el más abajo, el hectómetro cúbico. Pues estos ya son cubos así gigantescos. Se abrevia igual que siempre la palabra hecto. Creo que aquí no lleva acento, o creo que sí. Entonces creo que sí lleva acento, si no lo checo. Entonces el hectómetro cúbico va a ocupar las mismas definiciones. Va a ser ya un cubo pero gigantesco, se lo vuelvo a poner, en el cual cada una de sus aristas, todas, va a medir un hectómetro. Y posteriormente tenemos el kilómetro cúbico. Que se abrevia así. Y va a seguir la misma analogía que todas las unidades. Va a ser un cubo en donde cada una de sus aristas va a medir 1 kilómetro. Y estos serían los múltiplos.
conocemos, pero ahora también tenemos equivalencias entre ellas. Primero quería que bueno, voy a dejar uno. Primero quería que tuvieran la idea de qué significa cada uno de estos. Por eso todavía no hablaba de equivalencias, pero pues ya tenemos una idea. Entonces, el metro cúbico pues es nuestra unidad base. Es un cubo así muy gigantesco en donde cada una de sus aristas mide 1 metro. Ahora, el decámetro cúbico va a ser así un cubo. Bueno, primero vamos con esto. Aquí cada una de las relaciones va a ir aumentando de 1000 en 1000. Por ejemplo, cuando vimos el metro sencillo iba aumentando de 10 en 10. Posteriormente vimos lo que era el metro cuadrado con sus unidades y ahí fueron aumentando de 100 en 100. Entonces ahora va a ir aumentando de 1000 en 1000. Entonces imaginen que este cubito está muy chiquito, pero imagínense que equivale a 1 metro cúbico. Cada una de sus aristas mide 1 metro. Y ahora imaginen que este es un decámetro cúbico, en donde cada una de sus aristas mide un decámetro normal. Entonces vamos a meter este cubito aquí. Ahí está. Está adentro. Está aquí en la esquina. Dejen. Ahí está. Entonces, ¿cuántos cubitos de estos creen que quepan aquí adentro? Más o menos calcúlenle. Caben 1000 cubitos. Para formar este cubo grande necesitamos 1000 cubitos de los más pequeños. Entonces lo mismo va a ocurrir entre el metro cúbico y el decámetro cúbico. Recordemos que ese cubito nos representa al metro cúbico y este cubo más grande al decámetro cúbico. Entonces, eso quiere decir que en un decámetro cúbico tenemos 1000 metros cúbicos. Esto es lo que tenemos, 1000 metros cúbicos. Dentro de un decámetro cúbico, así, por eso les pongo este ejemplo. Dentro de un decámetro cúbico, o sea, un cubo muy grande, van a caber 1000 cubitos más pequeños, en donde cada uno va a ser de 1 metro cúbico. Y a partir de ahí vamos a seguir aumentando de 1000 en 1000. Ahora, hectómetro cúbico. Entonces, tenemos que es igual a 1.000.000 de metros cúbicos. Eso quiere decir que en un cubo en donde cada una de sus aristas mide 1 hectómetro, van a caber 1.000.000 de cubitos, en donde cada uno equivale a 1 metro cúbico. Eso es lo que significa. Entonces, en un hectómetro cúbico va a haber 1.000.000 de cubitos, en donde cada uno mide 1 metro cúbico. Y ahora vamos con el kilómetro cúbico. Aquí pues les digo, ya es una cosa enorme. Entonces, un kilómetro cúbico va a tener en su interior 1.000.000 de metros cúbicos. Esto es la equivalencia junto con la unidad principal, metro cúbico. Entonces estas son las equivalencias de los múltiplos. Un decámetro cúbico lo formamos cuando juntamos 1000 cubos que tienen 1 metro cúbico. Entonces por eso les pongo esta analogía. Este es nuestro decámetro cúbico y este es nuestro metro cúbico. O sea, son muy chiquitos, pero nada más es para ejemplificar. Cuando juntemos 1000 cubitos de este, que nos representa 1 metro cúbico, entonces es cuando vamos a formar
formar este cubo más grande, que mide 1 decámetro cúbico. ¿Cómo? Para el hectómetro cúbico, si nosotros juntamos 1.000.000 de estos cubitos que nos representan 1 metro cúbico, entonces vamos a tener todavía un cubo más grande que va a ser ese hectómetro cúbico. Y luego, si ahora juntamos 1.000.000.000 de estos cubitos, vamos a tener un cubo todavía más grande que va a equivaler a 1 kilómetro cúbico. Entonces por eso les pongo estas analogías. Esto pues en la realidad sabemos que equivale a 1 centímetro cúbico, pero suponiendo que nos representa 1 metro cúbico, a partir de ahí, juntando varios cubitos de estos, podemos obtener todos los demás múltiplos. Y algo similar ocurre con los submúltiplos. Entonces, ahora vamos con decímetro cúbico. Entonces, este es nuestro metro cúbico. Vamos a imaginarnos que cada una de las aristas mide 1 metro. Si nosotros lo dividimos en 1000 partes, vamos a tener un tamaño así. Entonces, a cada una de esas 1000 partes iguales en las que dividimos ese metro cúbico, le vamos a llamar decímetro cúbico. Entonces, la equivalencia es la siguiente: 0.001 metros cúbicos. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros dividimos a nuestro cubo principal de 1 metro cúbico en 1000 partes, nada más vamos a tomar una de esas 1000 partes, 1 milésimo, y bueno, sería este cubito. Posteriormente tenemos el centímetro cúbico, y es algo similar a esto, nada más que en vez de ir agrupando vamos dividiendo. Tenemos aquí está nuestro metro cúbico. Bueno, imagínense que es nuestro metro cúbico. Entonces, ahora esto lo vamos a dividir en 1.000.000 de partes, y solamente vamos a tomar una de todo ese 1.000.000 de partes en las que dividimos a nuestro cubo. Entonces, a esa única parte va a corresponder 1 centímetro cúbico. Entonces tenemos aquí 0, y esa es su equivalencia. Entonces, observen: décimo, centésimo, milésimo, 10 milésimo, 100 milésimo y millonésimo. Este número nos quiere decir que si nuestro cubo grande lo dividimos en 1.000.000 de partes, únicamente vamos a tomar una de ese 1.000.000, que equivale a 1 millonésimo. Y ahora vamos con el milímetro cúbico. Igual tenemos aquí nuestro cubo, aquí está. Lo vamos a dividir en 1.000.000.000 de partes, pero de esas 1.000.000.000 nada más vamos a tomar una. Esto es a lo que equivale 1 milímetro cúbico. ¿Y cómo se representa? Con el siguiente número: 0.123456. Son décimos, centésimo, milésimo, 10 milésimos, milésimo, millonésimo, 10 millonésimos, millonésimo y 1.000.000.000 metros cúbicos. Ahí está. Entonces, esta es la equivalencia, que quiere decir que este metro cúbico lo dividimos en 1.000.000.000 de partes, y de ese 1.000.000.000 nada más vamos a tomar una. Entonces, estas son las equivalencias. Como ven, es exactamente lo mismo, nada más que ahora vamos de 1000 en 1000. Ahora, conviene que estos valores los dejemos representados en términos de metro cúbico, es decir, cuántos necesitamos para formar 1 metro cúbico. Entonces, 1 metro cúbico es igual a 1000 decímetros cúbicos. Es decir, recordemos que el tamaño real de este cubo es de 1 decímetro cúbico, ya que todas sus aristas miden 1 decímetro. Si juntamos 1000 cubos de este tamaño, vamos a formar 1 metro cúbico. Si quieren pueden hacer los 1000. No se los sugiero porque se van a cansar, se van a tardar y bueno, al
final pues, no los vamos a ocupar, entonces por eso no les sugiero que lo hagan. Pero imagínense que tienen 1000 cubos de estos. Eso va a ser equivalente a 1 metro cúbico. Luego, esto es igual a 1.000.000 de centímetros cúbicos. Ahora, el tamaño real de este cubito, habíamos dicho que es de 1 centímetro cúbico. Eso es debido a que cada una de sus aristas mide 1 centímetro. Entonces, si nosotros juntamos 1.000.000 de estos cubitos, vamos a formar un cubo más grande que va a ser 1 metro cúbico. Y algo similar va a ocurrir ahora con el milímetro cúbico. Esto es igual a 1.000.000.000 de milímetros cúbicos. Eso quiere decir que si nosotros juntamos cubitos muchísimo más pequeños, en donde cada uno en su arista va a tener 1 milímetro, si juntamos 1.000.000.000 de esos cubitos, vamos a tener un cubo muy grande. Entonces, estas dos equivalencias son las mismas, nada más que aquí, si se dan cuenta, las estamos haciendo mediante agrupaciones, es decir, cuántos decímetros cúbicos necesitamos para 1 metro cúbico, cuántos centímetros cúbicos y cuántos milímetros cúbicos. Pero aquí las estamos viendo de forma individual, únicamente 1 decímetro cúbico, 1 centímetro cúbico, 1 milímetro cúbico. Entonces aquí es de forma individual y aquí ya de forma grupal lo que necesitamos para formar ese cubo de 1 metro cúbico. Entonces estas son las unidades básicas de volumen. Si se dan cuenta, son unidades exageradamente grandes. Observen, o sea, son cantidades muy grandes. Ya no es de 100, 10, 1000, son cantidades muy grandes. Y bueno, con estas cantidades pues ya podemos, ya lo veremos más adelante, ya podemos saber la cantidad de agua que tenemos. Y no importa el material, la cantidad de agua va a ser la misma. Entonces, recapitulando, el volumen es el espacio que ocupa cualquier cuerpo geométrico, sea un poliedro o sea un cuerpo redondo. Su unidad básica es el metro cúbico, que quiere decir que va a ser un cubo en donde cada una de sus aristas va a medir 1 metro. Y bueno, para medir el volumen, lo que hacemos en realidad es contar la cantidad de cuadros que caben dentro de ese cuerpo geométrico. Por ejemplo, en este caso, suponiendo que este es nuestro poliedro y vamos a medir estos cubitos, contar la cantidad de cubitos que caben adentro de ese cuerpo geométrico. Eso es lo que mide en realidad el volumen. Y a partir de aquí tenemos los múltiplos y los submúltiplos, que al ir agrupando varios cubos que tienen 1 metro cúbico, vamos a formar los demás múltiplos. O al revés, al ir dividiendo ese cubo en 1000, 1.000.000 o 1.000.000.000 de partes, vamos obteniendo los submúltiplos. Entonces son las unidades de volumen que más se utilizan. Y bueno, ya saben que sigue, vamos a hacer conversiones, pero ya en otro video tutorial, entre unidades. Entonces esto sería todo por el día de hoy. Ya saben, cualquier duda que tengan pueden comentarlas y yo con mucho gusto se las aclararé. Entonces sería todo por el día de hoy. Mientras tanto yo me despido, no olviden suscribirse, dejar sus comentarios y nos vemos para el próximo video tutorial. Hasta luego.